Tras el impacto económico de la crisis social y luego la pandemia, los bancos debieron realizar una serie de cambios y adaptarse a esta nueva realidad. Para hacer un balance de la actividad bancaria durante el 2020 y analizar las proyecciones para este año, estamos en contacto con el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por el contacto. Gracias por acompañarnos, José Manuel. Vamos justamente con eso, el balance, un año movido en todo sentido, muy complejo. También este 2021 lo va a hacer de todas maneras. Yo hablaba de que los bancos tuvieron que adaptarse desde postergaciones de crédito, desde nuevos instrumentos como el FOGAPE COVID, hasta la fecha, podríamos decir, ¿cuál es su balance de lo que fue el desarrollo del sistema bancario y también en la entrega de ayudas y la repactación de muchos de los créditos? Sí, Nicolás, este es un año muy inusual respecto a la historia del sistema financiero, pero el sistema financiero, el sistema bancario, está ligado muy fuertemente a sus clientes y por lo tanto la crisis inédita de los últimos 50 años que tenía nuestro país nos ha repercutido fuertemente. Dos grandes líneas, Nicolás, para poder hacer el resumen. El primero es que la banca, en nuestra opinión, logró acompañar a la mayor parte de sus clientes en esta crisis tan fuerte que hemos tenido, no solo una crisis económica, principalmente una crisis sanitaria, y que ha repercutido en todos los ámbitos económicos. Y en esa primera línea, señalar que el crédito ha sido contracíclico en los peores minutos de este año anterior, 2020, el crédito fluyó, creció mucho más que en la historia, mucho más, por supuesto, que cuando el país caía, el crédito crecía en tasas muy relevantes. En esa línea, las reprogramaciones que permitieron diferir pagos, postergar cuotas, alcanzó casi 1,5 millones de clientes, y esto es comparativamente las cifras más altas a niveles mundiales. Y en esa misma línea, el crédito FOGAPE permitió, junto con otros créditos que son con recursos propios, con captaciones de los bancos, permitió dar nuevos créditos, plata fresca se denomina, para que personas naturales, personas con giro y personas jurídicas permitieron en gran medida postergar sus compromisos, dar caja y pasar esa línea, para pasar a una fase en que ojalá la economía repunte. En esa misma línea, solo también decirte que este año 2020 generó la posibilidad ante un servicio esencial como son los sistemas bancarios, una alta disponibilidad, porque como nunca vimos una alta transaccionalidad, las cifras más o menos señalan que en este año 2020 se dio un salto equivalente a 5 años previos a las tasas que venían creciendo. 5 años se concentró en este año 2020, de manera que hubo un gran salto en las transacciones digitales, especialmente con los sistemas que mantuvieron una alta disponibilidad, de manera que los clientes, personas naturales y empresas, pudieron actuar tranquilamente, la mayor parte de ellos, frente a sus necesidades financieras. Ese es el resumen. Está lleno de otras situaciones, pero yo diría que esos dos elementos caracterizan este año 2020. Quiero sumar otro elemento, José Manuel, que es inédito en términos del retiro del 10% de los ahorros previsionales. Y aquí la banca también tuvo que adaptarse a cumplir esta labor, podríamos decir, de pagador. Finalmente, el dinero que entregaban las administradoras de fondos de pensión eran pagados por los bancos a los afiliados que solicitaban sus ahorros. En una primera etapa, en el primer 10%, en el segundo, ¿cómo también se hace la evaluación al respecto? Bueno, sí, yo lo incluía en el segundo gran paraguas de lo que señalaba, pero tienes razón, esto está lleno de situaciones muy particulares. La banca ha estado pagando un conjunto de beneficios sociales, son millones de transacciones, y junto con eso lo que más destacado, que bien tú señalas, que se realizaron pagos, redondeando son casi 20 millones de pagos, lo que se realizaron entre el primero y el segundo retiro, y que un proceso inédito, porque nunca se había hecho. Los bancos siempre pagamos sueldos, pensiones, pero no de la forma en que en este caso la ley obligó a un espacio de tiempo muy acotado. Habitualmente las pensiones se pagan en semanas
amplias durante un mes, se difieren por letra, hay toda una programación. En este caso hubo que concentrar esto en muy pocos días y con una forma de pago que también era inédita, porque se había que aislar ese dinero en cuentas que no tuvieran ningún cargo por ningún concepto. De manera que hubo que hacer una modificación en los sistemas, hubo que programar turnos nocturnos para poder hacer un conjunto de una cadena de procesos que las personas no la ven, pero para poder generar finalmente una orden de pago en una caja, en una ciudad específica, hay toda una cadena de procesos hacia atrás, que en este caso yo diría fue muy exitoso porque no tuvimos ninguna dificultad mayor frente a las personas que finalmente tuvieron un pago expedito y transparente. Usted mencionaba la entrega de beneficios también de créditos. Si me quiero quedar un segundo en lo que es este crédito FOGAPE COVID, que de hecho ya ha tenido una modificación, se está discutiendo en el Congreso Nacional, y en algún minuto se criticaba a los bancos por no ampliar la recepción a la gran mayoría de las empresas, pequeñas y medianas empresas que necesitaban este crédito COVID-19, ya fuera porque eran consideradas empresas riesgosas, especialmente las del sector turismo por parte de los bancos, o también por los dineros que se entregaban. Del 100% que se solicitaba, se entregaba 30-40%. ¿Esto cómo es evaluado desde la asociación, desde las críticas, pero también del desarrollo de este crédito COVID FOGAPE, que el FOGAPE ha existido bastante tiempo, pero obviamente aquí se ha cambiado de una manera bien profunda producto de la crisis? El FOGAPE lo conozco bien porque en otro rol, en mi época gerente general del Banco Estado, me tocó reactivar el FOGAPE. Sí. Era un instrumento que no existía, yo le estoy hablando de aproximadamente el año 2000, 20 años atrás, y se pudo hacer una modificación de ley. De ese minuto, el FOGAPE comenzó a ser un instrumento muy usado por el sistema bancario con clientes especialmente medianos y pequeños. Nuestra mirada en este año 2020 del uso del FOGAPE, yo diría que, como todo crédito, déjeme retroceder un minuto, como todo crédito hay tres fases. Hay una fase que se denomina de admisión, que es otorgamiento del crédito, decisión y otorgamiento, porque este es un crédito, hay que decidirlo, no es un beneficio, no es un subsidio, hay un riesgo de crédito. Una segunda fase tiene que ver con el seguimiento del deudor, la capacidad de monitorear los pagos, hasta efectivamente la fase tercera, que es la cobranza. Para nosotros el proceso completo termina cuando está cobrado y en esos minutos podemos hacer una evaluación si el programa fue exitoso en su objetivo de acompañar al cliente, persona o empresa. Por lo tanto, nuestra mirada en este tiempo es sí hacer un balance de esta primera etapa, que es la etapa de evaluación y otorgamiento. En esta primera etapa, nuestra mirada es que fue un éxito. A esta altura uno puede usar la palabra éxito en esta primera fase. ¿Por qué? Porque se ha dado respuesta, redondeando cifras, aproximadamente al 90% de todas las solicitudes, que ya abarcan más de 400.000. Y se ha dado respuesta favorable, muy cercana al 90% de esas peticiones. Esto suman más de 380.000 RUT y más de 15.200 millones de dólares. Son cifras que cuando partimos el 4 de mayo del año 2020, muchas voces decían que esto no iba a ser posible por la magnitud del desafío, que no iba a ser posible porque no estaban los incentivos adecuados. Déjeme decirle que ningún programa es perfecto. Nosotros tenemos críticas al programa. Sin embargo, lo que podemos decir que esta fase a nosotros nos parece muy exitosa porque se logró responder al 90% de las peticiones y no hubo ningún segmento excluido, ninguna industria específica excluida. Por supuesto que hay algunas más riesgosas que otras, pero siendo un proceso crediticio donde los bancos mantenemos básicamente aproximadamente un 40% del riesgo, porque aquí la garantía estatal es el 60%, pero el riesgo que desde el punto de vista del mundo privado se mantiene en un porcentaje bastante alto. Y el administrador FOGAPE nos plantea, nos mandata que nosotros debemos actuar cobrando el 100%. Por supuesto que el administrador FOGAPE desea que su garantía sea recuperada en aquellos que puedan pagar, de manera que esto tenga recursividad en el futuro.
Un balance con números bien sorprendentes, pero me quedo con ese 10% de solicitantes que finalmente no accedieron al crédito FOGAPE COVID-19. Y recuerdo yo declaraciones de algunas autoridades, recuerdo en algún minuto el ministro de Economía que hacía una crítica y también un llamado a los bancos a, de alguna manera, poner más, de estar incorporando también, estoy pensando a ese 10% que no llega a obtener el crédito. Lo hemos conversado varias veces, pero ya en el balance también, y mirando lo que se viene para 2021, ¿cómo toma este tipo de señales o declaraciones finalmente del Ejecutivo? No estamos hablando de la oposición o de algún sector que podría ser crítico de la banca propiamente tal. No, yo comprendo, y haciendo mirada al 2021, yo comprendo los roles que todos los actores deben tener y enfatizar los lineamientos para que los programas, en este caso un programa que es del gobierno, sea factible y exitoso. Pero esto pues, se parte de una base también que hay que enfatizar. Son nuestros deudores. Si al deudor le va mal, al banco le va a ir peor. Este va a ser el año 2020 también de más alto nivel de provisiones y castigos en la banca de las últimas décadas. Desde los 80 que no teníamos este nivel. Y entonces, mirando el 2021, ¿qué buscamos como primer concepto, como primer objetivo? Mantener la capacidad que el crédito fluya en este 2021. No solamente es necesario generar más flexibilidad, que es lo que pretende en una buena parte el FOGAPE 2.0 que se está conversando en el Congreso, sino que también generar la posibilidad de que inversiones adicionales, porque hay muchas empresas que necesitan reconvertirse. Algunas de aquellos que no recibieron FOGAPE puede que mantengan un nivel de actividad y necesitan reconvertirse, y en una de esas es necesario acompañar un nivel de inversión asociado a eso. O otros necesitan cambiar su manera de proceder porque la economía cambia de forma muy relevante y eso también requiere algún grado de inversión. El FOGAPE 2.0 por eso plantea un plazo más largo, hasta el 2028, de manera de que un crédito en mayor plazo, que tenga objetivos como el que les menciono, que es de continuidad en parte de lo que viene de deuda ya adquirida, pero también con nuevo dinero, especialmente mirando a inversiones, es necesario de mantener. Nosotros los bancos tenemos siempre la premisa que vamos a acompañar a nuestros clientes y vamos a hacer los esfuerzos últimos, aunque sean duros en términos de lograr que el cliente tenga la oportunidad de levantarse. Pero seamos claros, los créditos no son un subsidio. Para subsidios hay políticas que no están en el sistema bancario. Y cuando digo crédito es que tenemos que también buscar con mucha dureza la posibilidad de que sean pagados, porque es un encargo ante nuestro depositante, pero también en el caso del FOGAPE es una obligación que el administrador del FOGAPE, que es del Estado, nos plantea de manera que las garantías estatales sean posibles de mantener en el futuro. José Manuel, el minuto que nos queda, hay novedades con respecto al Banco Central. ¿Qué le parece este programa gradual de compra de $12.000 millones para la reposición y ampliación de reservas internacionales? Finalmente, este tipo de medidas busca sustentar la liquidez del sistema financiero chileno. El Central ha actuado en forma muy anticipada, ha podido actuar en forma muy proactiva, la palabra correcta, en este tiempo 2020, y en este caso también está entre sus objetivos muy racionales el poder rector esta compra. Nosotros como banca mantenemos un contacto directo, permanente, tenemos un monitoreo sobre la liquidez en pesos y en dólares, y en este caso nos parece muy razonable lo que está sucediendo. Y Nicolás, si me permite, solo en un minuto, en un segundo, señalar los desafíos que vemos, porque ya le mencioné uno, que es al 2021 mantener el flujo de crédito. Hay otros dos desafíos que no han estado en la urgencia, pero pensamos que son muy relevantes de mencionar. El primero, que este año 2020 nos gatilló, aquí también se explotó la necesidad de mejorar la educación financiera para poder asegurar que la transaccionalidad digital no sea de flor de un día, sino que sea una acción, una costumbre. Nuestro esfuerzo, este 2021, vamos a generar un plan de mediano plazo, no de corto plazo, de mediano plazo, es decir, sustentable, ojalá por varios años, de educación financiera, y ese es el título por ahora para no quitarle más tiempo. Y el segundo elemento a mencionar
que este 2021 se va a empezar a demostrar el compromiso que la banca tiene con nuestro país. Fíjense que en los 5 años pasados, el aumento de capital que han hecho los bancos ha alcanzado la cifra de 9.000 millones de dólares, aumento de capital para respaldar su actividad. Pero con Basilea III, que va a empezar a gatillarse en este año que ya estamos comenzando, bueno, en los próximos años, también una mirada a 5 años, hay un rango, no puedo dar una cifra exacta, pero hay un rango, al menos va a estar de 10.000 millones de dólares o puede alcanzar hasta 18.000 millones de dólares los aumentos de capital para respaldar un sistema seguro, solvente y que al mismo tiempo acompañe el crecimiento del país. La banca tiene que ser parte de la recuperación de nuestro país y eso se logra en una banca segura. Por ejemplo, con estos aumentos de capital que sean coherentes con lo que es las mejores prácticas internacionales. Y eso se llama Basilea III. Va a ser novedad también en este año 2021. José Manuel Mena, muchísimas gracias nuevamente por estos minutos y que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias a usted, Nicolás. Muchas gracias. Un saludo.